Hola, mi nombre es Gloria Estela Balbín Díaz, soy estudiante de Psicología de la UNAD y hoy vamos a analizar un escenario de aplicación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Vamos a estudiar el caso llamado Testimonio de Horror y Perdón de Lina Caro, una esclava sexual de la guerra, en el marco del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la UNAD. Tenemos que este caso ocurre en los Montes de María, en Colombia, una región marcada por décadas de conflicto armado. Aquí hay una historia que desafía límites de la dignidad humana. Esta no solamente es una historia o un escenario de derechos humanos, sino también de derecho internacional humanitario. Aquí hay un conflicto armado no internacional, porque ocurre dentro de nuestro país, pero califica como caso de derecho internacional humanitario, ya que participan grupos armados fuera de la ley, pero organizados, que tienen una lucha contra las fuerzas gubernamentales. Y en el marco de esta lucha, pues tenemos víctimas que hace parte de la población civil, como es el caso de Lina. Hablemos un poco del caso en particular. El caso, como ya lo dijo, ocurre en los Montes de María. Esta mujer, Lina Mercedes Caro, es víctima de esclavitud y de violencia sexual. Esto ocurre por 12 años. Ella narra en el video cómo ella se dedicaba a vender chance, a vender lotería en las calles y mayormente los fines de semana llegaban estos hombres de los grupos armados no estatales a llevársela, la secuestraban durante todo el fin de semana y cometían con ella abusos sexuales, carnales, violaciones colectivas, torturas y actos de extrema crueldad como el empalamiento. Hoy a sus 50 años esta mujer recuerda con dolor esas escenas y como consecuencia de ello padece de cáncer. ¿Quiénes son los actores involucrados? Los responsables, pues los que hemos mencionado, actores armados no estatales, y la víctima, Lina Mercedes Caro. ¿Qué normatividad se ha violado o se ha vulnerado en este caso? Tenemos los convenios de Ginebra, que son los convenios de Ginebra, son tratados internacionales que establecen normas de derecho internacional humanitario para proteger a personas en tiempo de guerra. Vemos que aquí hay una violación del artículo 3 común a estos convenios de Ginebra, ya que hubo tratos crueles y torturas para esta mujer en esos tiempos de guerra que vivió nuestro país. También tenemos el artículo 27 de estos mismos convenios de Ginebra. El artículo 27 establece que todas las personas civiles tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto en su honor. Y vemos muy bien que la violencia sexual a la que fue sometida Lina degrada y deshumaniza a esta víctima. Tenemos también el artículo 32, el que prohíbe expresamente cualquier acto que cause sufrimiento físico o mental, específicamente torturas. Aquí vemos que esta mujer fue víctima de violencia sexual. Esta mujer sufrió no solamente daño físico, sino también mental. Esta mujer fue humillada. En algún momento del video cuenta cómo fue obligada en una ocasión a ver desnudos a 24 hombres que al tiempo abusaban de ella y cuando trataba de taparse los ojos no se lo permitían. Vemos que también hay vulneración del protocolo adicional 2. ¿En qué consiste el protocolo adicional 2? Este complementa al artículo 3 común, regulando conflictos armados internos y protegiendo a civiles no combatientes. Sin embargo, esta mujer el artículo 4 establece que se prohíbe la violencia contra la vida, salud y bienestar físico-mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades. Esta mujer no pertenecía a ninguno de los dos bandos en cuestión. No pertenecía a las fuerzas gubernamentales, no pertenecía al grupo armado fuera de la ley, era parte de la población civil y sus derechos no fueron protegidos. Y por último vemos que hay violación del artículo
8.2 del Estatuto de Roma, que dice que considera crímenes de guerra en conflictos no internacionales a los actos de violencia sexual y esclavitud sexual. El Estatuto de Roma define, es un documento fundacional de la Corte Penal Internacional que define cuáles son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Vemos que el caso de Lina aplica como crimen de guerra. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado colombiano frente a este tipo de casos? Aparte de las obligaciones jurídicas, que es tipificar este tipo de crímenes y judicializarlos como ya lo hace. Aparte de eso, tiene obligaciones de prevención, de reparación y de no repetición. En la prevención, garantizar la seguridad de los civiles en todas las zonas de conflicto, seguir en el proceso de desarticulación de grupos paramilitares y grupos armados al margen de la ley, generar alertas tempranas en zonas de alto riesgo. En el caso de reparación, promover la reparación integral, material e inmaterial, garantizar atención médica y especializada para víctimas de este tipo de violencias, indemnizar daños físicos y psicológicos, rehabilitar integralmente a las víctimas. Y en cuanto a las obligaciones de no repetición, tenemos reformar instituciones de seguridad, capacitar fuerzas militares y policiales, crear protocolos de prevención de violencia sexual y desarrollar políticas públicas de memoria histórica. Finalmente, en mi rol de estudiante de psicología, podría tomarme la libertad de dar algunas recomendaciones psicosociales para la reconstrucción del tejido social. Con víctimas de este tipo de casos a nivel individual, se recomienda un acompañamiento integral. ¿En qué consiste? En atención médica especializada, en seguimiento y tratamiento de secuelas físicas y psicológicas, en apoyo para la reconstrucción de un proyecto de vida. Se recomiendan terapias de trauma, complejos adaptados a supervivientes de violencia sexual en conflicto, con un enfoque centrado en reconstrucción de la identidad, en reparación del dolor, en resiliencia. Y entre las técnicas que se recomiendan, pues está la terapia de la narrativa y las intervenciones somáticas para trauma. A nivel de comunidad, se recomienda estrategias de reconstrucción del tejido social. Se recomienda mayor documentación de testimonios como estos, porque hay muchísimos casos que aun cuando sí hacen parte de las estadísticas de nuestro país, hay otros tantos que están en la impunidad, que están en la oscuridad, que hay muchísimas mujeres que son víctimas de violencia sexual y no son capaces de denunciar. A nivel social se necesita aún en Colombia estrategias de construcción de masculinidades violentas, ya que todavía hay hombres que quieren someter, obligar a las mujeres y cometen actos de barbarie como estos contra ellas. Se necesitan mayores programas de reparación comunitaria y formación en resolución pacífica de conflictos. Finalmente, podemos decir que el caso de Lina no es una historia aislada, es un testimonio de la necesidad urgente de justicia, reparación y transformación social en nuestro país. La memoria es nuestra mejor herramienta contra la impunidad. Por Lina, por todas, nunca más. Gracias.